Escuche este dato. El martes, el gobierno aprobó la subida del salario mínimo a 1.080 euros por mes, que como sabes va a hacer que sea más difícil contratar a jóvenes sin experiencia y a gente con poca experiencia o cualificación, además porque es el salario mínimo más caro de Europa. El jueves, o sea, 2 días después, el Congreso aprobó la Ley de Empleo, que entre otras cosas crea la Agencia Española del Empleo, que pone a los jóvenes con baja cualificación como, comillas, colectivo prioritario de inserción laboral. Parece broma, pero no lo es. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de David en el control. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales, soy @Diego Barceló, tanto en Twitter como en Instagram, y me encuentras como Barceló y Asociados en YouTube, Facebook, Telegram y LinkedIn. Lo primero que te quiero comentar hoy tiene que ver con un informe de Comisiones Obreras que está dando vueltas por ahí, en el que le echan la culpa de la inflación, como no, a los empresarios. Dentro de poco le van a echar la culpa también a los empresarios porque a los niños no les gusta comer las verduras. Es una campaña de hostigamiento en toda regla que tiene distintas fases y distintos actores, pero el fin último no es solo atacar a los empresarios, sino cambiar, demoler nuestro sistema de libertades. Los empresarios son los chivos expiatorios, pero en realidad lo que más nos debe preocupar es que al atacar la libertad de empresa se está atacando la libertad en su conjunto, es decir, tu libertad y tu prosperidad por consecuencia. Lo que dice esta gente de Comisiones Obreras es que los márgenes de beneficios están creciendo y que eso es lo que está disparando la inflación. A ver, si tú coges las ventas, los precios de ventas han subido más rápido que los salarios, eso es cierto. Y entonces si tú restas ventas de una empresa menos los salarios que paga esa misma empresa, te va a parecer que están ganando más dinero. Pero cuando tienes en cuenta todos los costes y el aumento de la presión tributaria, te das cuenta que en realidad los márgenes se están comprimiendo. Porque cuando tienes en cuenta todos los costes que tienen en particular las pequeñas empresas, hace ya 7 trimestres que los costes suben más rápido que las ventas. Por lo tanto, los márgenes se están achicando. Luego hay otra cosa un poco técnica que es la rentabilidad, no como proporción de las ventas, sino como proporción de los activos. ¿Y cuál es el punto? Que las ventas crecen más deprisa que la evaluación de los activos, porque los precios de venta se ajustan más rápidamente que, insisto, el valor que tienen los activos en el balance. Entonces también puede dar la impresión de que las empresas ganan más, pero eso es un artificio contable, esa no es la realidad. Y, de hecho, tú puedes hablar con cualquier empresario y te va a decir que lo que yo te estoy diciendo es verdad y lo que dice Comisiones Obreras es incorrecto. Lo que propone Comisiones Obreras, que es obviamente más control, dice que hay que aprovechar la información que tiene la agencia tributaria para hacer un control casi diría stalinista sobre las ventas y los márgenes de cada sector en particular. Pero no estamos hablando de como sector la construcción, no, estamos hablando de lo que se llama SENAE, que es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, a 2 dígitos, por lo menos, es decir, estamos hablando de 100 actividades, por lo tanto es una cosa mucho más precisa y por eso te digo mucho más stalinista, porque el empresario, como el comerciante, tiene derecho a vender su mercancía al precio que tenga ganas y por supuesto que el consumidor también tiene derecho a comprarle o no comprarle. De hecho, este control férreo de los márgenes es, digamos, más o menos lo que hacía el Ministerio de Planificación soviético, que decidía a cuánto había que vender, a cuánto había que pagar los costes, a cuánto había que contratar el personal, y ya sabemos cómo terminó esa experiencia de supresión de la libertad empresarial. El punto central es que la gente de Comisiones Obreras se basa en teorías erróneas. Y la primera, y la más elemental,
es que la inflación no la provocan ni las empresas ni los trabajadores. La inflación es en todo tiempo y lugar un fenómeno monetario. Solo hay inflación cuando la cantidad de dinero crece más deprisa que la cantidad de mercancías y servicios que se producen. Que la guerra de Ucrania ha disparado los precios internacionales es verdad, pero ojo, no es la inflación una consecuencia de la guerra, porque te recuerdo que en diciembre de 2021 la inflación ya era de más del 7% cuando tú miras el IPC a impuestos constantes. Entonces ya era más del 7%. Y te recuerdo que el objetivo del Banco Central Europeo es una inflación del 2%. Y eso era en diciembre del 21. Y la guerra empezó a finales de febrero del 22. Por lo tanto, que la guerra complicó. Pero no es la causa fundamental de la inflación. La causa fundamental es la emisión monetaria temeraria que ha hecho el Banco Central Europeo. Si tenemos claro que la inflación es un fenómeno monetario, tenemos dos consecuencias fundamentales. Una que te acabo de decir, ni las ganancias ni los salarios son los que provocan la inflación. Al revés, empresarios y trabajadores son los dos víctimas de la inflación porque a los empresarios le achica los márgenes y a los trabajadores les roba una parte de su salario. Y la segunda consecuencia fundamental es que si la inflación es un fenómeno monetario, la solución tiene que ser monetaria. Por lo tanto, todas esas soluciones de pacto de rentas, intervencionismo, control de precios, son todas, cosas inconducentes, o sea, no tienen sentido. Es decir, te duele la cabeza y te pongo hielo en el pie, o sea, no tiene ningún sentido, o sea, no va a atacar el problema. Es más, puede ser incluso hasta contraproducente. E incluso en el informe de comisiones obreras citan gente del Banco Central Europeo. Esto es increíble, pero es que es así. La visión socialista de las cosas ha penetrado en cada rincón de las instituciones europeas, obviamente españolas, y de casi te diría todo el mundo, porque son los que están ganando la batalla ideológica. Entonces, ellos mencionan, por ejemplo, a economistas norteamericanos, incluso ganadores del premio Nobel, y dicen que defienden la idea de que la inflación se produce por una puja distributiva, es decir, porque los empresarios quieren recuperar lo que pierden por inflación, entonces aumentan su precio, y entonces los trabajadores quieren recuperar lo que pierden por inflación, entonces piden más aumento de salarios y entonces se crea una espiral precios-salarios. Bueno, eso es un disparate. Y esto te lo puedo decir con total rotundidad, porque yo, cuando viví en Argentina, desde que tenía uso de razón, hasta que vine a España, hasta que vine a España no, porque ya antes estuvimos en el gobierno de Menem que había resuelto el problema de la inflación, pero digamos, durante todos los años 80, el gobierno de Alfonsín intentaba explicar la inflación por la puja distributiva, es decir, por esta misma teoría ridícula que menciona Comisiones Obreras. Te digo brevemente cómo terminó la historia de Alfonsín. Terminó con una hiperinflación de más de 20.000% en marzo de 1990. Lo de la puja distributiva es ridículo, es un cuento de hadas. La única forma de combatir la inflación es controlar la cantidad de dinero. Y además, donde tampoco acierta Comisiones Obreras es que no entiende cómo se forman los precios. Ellos creen que los empresarios pueden vender a cualquier precio, al precio que se les ocurra. Lo primero que tendrían que explicar es por qué no lo hicieron hace 3 años, por ejemplo, cuando la inflación era tan baja, que eran tontos los empresarios entonces y ahora son más listos. Justo ahora se les ocurre aumentar los precios de venta. Es ridículo. Pero es que además es mentira que el empresario pueda vender al precio que quiera, porque el empresario simplemente ofrece su mercancía a un precio
Pero luego está el consumidor, que es el verdadero jefe, que dice, ¿te compro o no te compro? Entonces, si yo quiero vender el kilo de pan a 35 euros, no lo voy a vender. Por lo tanto, voy a tener que bajar el precio o voy a quebrar. Entonces, no pueden ser nunca los empresarios los culpables de la inflación, porque los precios solo son tales cuando el consumidor acepta y paga. Y además, hay otra cosa que tampoco entiende la gente de comisiones obreras, que es la competencia. El empresario, más allá de el límite que tiene en el consumidor, porque el consumidor tiene una capacidad adquisitiva limitada y entonces tiene que decidir muy bien qué comprar, pero aunque dejáramos de lado al consumidor, aunque los consumidores fuesen todos niños pequeños que no se fijaran y no les importaran los precios caros, tendríamos el tema de la competencia. Y no solo la competencia, es decir, las otras empresas que están ahora en el mercado, sino las que pueden venir. Entonces, aunque fuese cierto lo que dice Comisiones Obreras, de que los márgenes empresariales se pueden disparar por capricho, ¿qué pasaría si eso fuese así? Que automáticamente vendrían nuevas empresas a intentar aprovechar esos márgenes enormes y entonces esa mayor oferta de productos haría bajar los precios. Por lo tanto, el argumento de Comisiones Obreras es insostenible desde todo punto de vista, no hay por dónde cogerlo. Y si te quedara alguna duda de que lo que yo digo es verdad, es decir, que los márgenes de las empresas en realidad se están achicando y no creciendo, es que en el cuarto trimestre del 2022, por primera vez desde 2013, si dejamos de lado los meses de la pandemia, ha caído el número de empresas. Ha caído el número de empresas y eso es algo gravísimo. Entonces ¿cómo es posible que si las empresas suben los precios como quieren, ahora también a los empresarios se les da por cerrar las empresas? Entonces, ¿y por qué eso no pasó en el 2018, en el 2019? Es verdaderamente lamentable. La verdad es que en este tema de la inflación, empresarios y trabajadores están en el mismo barco. Están en el mismo barco porque la inflación nos afecta a los dos por igual. Los que dicen lo contrario no solo no van a resolver el problema de la inflación, como digo, porque no son soluciones inconducentes, sino que además van a poner en riesgo la paz social porque van a generar resentimiento entre los trabajadores sin justificación alguna. Otra parte del ataque continuo del gobierno al derecho de propiedad y a los empresarios en particular es que la ministra Yolanda Díaz acaba de decir que despedir personal en España es demasiado barato. Entonces se saca de la manga una teoría del despido disuasorio. Esto te muestra con qué liviandad se ataca el derecho de propiedad. Imagínate que tú tienes una empresa y a ti no te tienen que disuadir de despedir personal, porque no hay ningún empresario que quiera despedir personal que es valioso. Al único personal que se quiere despedir es el que trabaja mal, o cuando la situación está mal dada, tratan de despedir una parte de la plantilla para asegurar la supervivencia de la empresa. Te lo cuento en otro orden. Para empezar, que en España es más barato despedir es falso. Yo ya te conté en otro programa, te comparé las indemnizaciones por despido procedente en España con las de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, etc. Y las de España eran las más caras de todas. Y además, cuando intentas comparar también las indemnizaciones por despido improcedente, las de España tampoco son las más baratas. Por lo tanto, ya lo de Yolanda Díaz es simplemente falso. Lo que quiere Yolanda Díaz es que las indemnizaciones tengan en cuenta la situación personal del trabajador.
el trabajador despedido. Y digamos, ¿esto qué viene a hacer? Viene a ser la aplicación del principio del manifiesto comunista que dice a cada cual según su necesidad al ámbito de las indemnizaciones por despido. Y esto sería una tragedia por dos motivos. Porque esas indemnizaciones disuasorias, como dice Yolanda Díaz, ¿para qué serían? ¿Cuál sería su objetivo? Su objetivo sería proteger, entre comillas, a colectivos vulnerables, como por ejemplo jóvenes, mujeres sin experiencia, mayores de 55 años o lo que se diga, etc. Entonces van a decir, para que esa gente no pierda su puesto de trabajo, vamos a hacer que sea más caro despedirlos. Bien, ¿cuál es el problema? Que no va a haber nadie que quiera contratar a esos colectivos que supuestamente se quiere proteger. ¿Por qué? Porque supongamos que yo lo contrato y luego la empresa va mal y hay que despedir personal. No sé cuánto me va a costar despedir a esa persona y por lo tanto ningún empresario va a contratar a alguien si no sabe ni siquiera cuánto le va a costar despedirlo porque eso va a quedar al arbitrio del juez. Entonces nadie compra sin saber cuál es el precio. Yolanda Díaz pretende que los empresarios contraten a esos colectivos supuestamente vulnerables o más vulnerables a pesar de no poder ni siquiera calcular cuál sería la indemnización. Y además de ese problema, es decir, que esa gente quedaría en peores situaciones de como está ahora, sería un nuevo golpe a la productividad. Hoy, cuando viene una situación económica negativa y la empresa tiene que reducir costes, no despide el personal que trabaja peor, despide al personal que es más barato despedir. Si se aprobara esta idea, si esta idea de Yolanda Díaz se concretara de alguna manera, sería todavía peor, porque tú tendrías que elegir entre una persona que tiene un contrato fijo que no pertenece a un colectivo más vulnerable, digamos un hombre de 35 años que trabaja muy bien, pero del otro lado tienes una mujer de 55 años. Entonces dices, si yo despido al hombre de 35 años, yo sé cuánto me va a costar. Son tantos años, 20 días, lo que sea. Y si despido a la mujer de 55 años, no sé cuánto me va a costar. Por lo tanto, obviamente van a despedir al varón de 35 años. O a una mujer de 35 años, aunque trabaje bien. Entonces, eso va a ser un nuevo golpe a la productividad que va a distorsionar y hacer que funcione peor el mercado de trabajo, y después me voy a referir a esto desde otro punto de vista. Y como te decía antes, no hay que disuadir al empresario, porque el empresario no quiere, es que esta gente se cree que el empresario es un sádico que despide por placer. Ahora, es una cosa curiosa, esto me lo decía mi amigo Ángel, cómo estos mismos comunistas creen que al empresario le gusta despedir si al mismo tiempo dicen que el empresario explota a los trabajadores. Si fuesen explotadores, lo lógico es que quieran explotarlo más tiempo, no despedirlos. Entonces, ¿por qué hay que disuadirlos? O sea, es un contrasentido. Simplemente lo que hay es resentimiento contra el empresario, contra la propiedad privada, y entonces te dicen cosas que son, como bien me dijo Ángel, absolutamente incoherentes. Pero lo que no se puede olvidar es que cuando una empresa despide al 10% de su plantilla, está salvando el empleo del otro 90%. El despido es una de las herramientas con la que cuenta la empresa para adaptarse a una situación cambiante. Imagínate una empresa que fabricaba teléfonos inalámbricos. Esa empresa se tuvo que adaptar porque ahora prácticamente no se vende ese producto. La gente tiene móviles. Entonces, si a esa empresa nosotros lo queríamos disuadir de los despidos, lo único que hubiéramos conseguido es que esa empresa quebrara y ninguno iba a poder seguir trabajando. En cambio, si a lo mejor despedía a una parte de su plantilla, iba a tener los recursos para reinventarse y reinvertir en nuevos productos y entonces asegurar la viabilidad de la empresa.
No me malinterpretes. Yo sé que el despido de personal, el despido es una situación traumática para la persona, eso es evidente. También es traumático para el empresario. No hay, insisto, un empresario que despida por placer. Pero la mejor forma de que la gente no pierda su trabajo y no se vea sometida a ese mal momento que es un despido, es tener un mercado de trabajo que funcione, alentar la contratación, mucho más en un país como España, que tiene 3.700.000 parados. Porque si tú sumas, como también te conté en otro programa, los parados registrados, más los fijos discontinuos que no trabajan, más otros colectivos que el gobierno cuenta aparte, tenemos casi 4 millones de parados. Entonces, esa gente estará pensando, ojalá yo tuviera miedo de que me puedan despedir, porque ni siquiera están trabajando. Entonces, este tema de las indemnizaciones correspondería a una situación donde hubiera pleno empleo, pero cuando hay pleno empleo, en realidad, tampoco hay que preocuparse por ese tema, porque la gente simplemente cambia de trabajo y si pierde un trabajo se va a otro, como pasa en Estados Unidos o en Suiza, que son países que están en pleno empleo. Simplemente, lo primero que hay que hacer para alentar la contratación es, como ya te he dicho, dejar de insultar y atacar a los que crean empleo, que son los empresarios y los autónomos. Vamos a ver en qué queda esto, pero esta gente tiene como hoja de ruta atacar el derecho de propiedad, y entonces ponte en lo peor. Y el tercer punto rápidamente que te quería comentar tiene que ver con lo que comentaba al comienzo, sobre la aprobación de una ley de empleo. A mí lo que me parece peor de esta ley es que le da un rol más importante a la inspección de trabajo. ¿Cómo es el tema? Cuando en una empresa hay que hacer un despido colectivo, o sea, estamos hablando de empresas de cierto tamaño, hasta 2012, es decir, hasta antes de la reforma laboral de Rajoy, ¿qué pasaba? Pasaba que la inspección de trabajo tenía que autorizar el despido, cosa que es una barbaridad. Es como si tú invitas a gente a tu casa para una fiesta y luego tienes que pedirle permiso a la policía para ver si la gente pueden volver a su casa o si quieren se quedan a dormir en la tuya. O sea, es una locura. O sea, ¿quién paga los salarios? ¿De quién es la empresa? Bueno, esto es algo elemental. Entonces, la reforma laboral de Rajoy, una cosa que hizo bien, en realidad la reforma laboral de Rajoy fue en general buena, lo que pasa es que nos hubiera gustado que hubiese ido más allá, pero bueno, eso es al margen. Entonces, esa autorización previa se eliminó. Bien. Ahora, lo que va a pasar es que la inspección de trabajo va a estar en un punto medio. No tiene que autorizar, pero tiene que pedirle a la empresa que le justifique que los despidos son procedentes y que hay causas técnicas, económicas, etcétera, de producción que justifican el despido. A mí me parece una nueva invasión sobre el derecho de propiedad. Es decir, no están avanzando tanto como antes, no hemos vuelto a la casilla número 1, pero hemos retrocedido en muchas casillas porque algo que estaba en la mano del empresario decidir hacer o no hacer, ahora hay que justificarse ante un inspector. ¿Y por qué hay que justificarse ante un inspector? Es como decir, yo quiero pintar mi casa de rojo. No, tiene que primero consultar con el funcionario. ¿Pero por qué? Te repito, estas cosas supuestamente las mentes socialistas dicen querer hacerlas para proteger a la gente. Lo único que consiguen es que la contratación va a ser menos que antes. La desprotegen, no la protegen. Y no olvidemos que cuando hay un despido, además de la indemnización, hay un seguro de desempleo que dura hasta 2 años. Entonces, no es que la gente va a quedar en la calle. Y te repito que sé que es una situación traumática y que yo no quiero que despidan a nadie. Pero lo que yo sí entiendo, que los socialistas de todos los partidos no entienden, es que la única garantía para el empleo es una economía que funcione. Y una economía que funcione es una economía donde hay libertad de empresa, es decir, hay libertad
para montar una empresa y para cerrarla si el empresario se da cuenta que ese negocio no va más y quiere montar otra empresa, y por lo tanto es necesario tener libertad para contratar y para despedir. Y resulta que los países donde es más fácil despedir, como en Estados Unidos o Reino Unido, están en pleno empleo. Entonces, todavía no aprendieron la lección. ¿No se dan cuenta que en España tenemos siempre la tasa de paro más alta de Europa? ¿Por qué? Porque nuestra legislación laboral es la peor, así de simple. Que antes era todavía peor, es verdad, pero hay que cambiarla. Es decir, es como ¿cómo pretenden alcanzar distintos resultados con el mismo reglamento? O sea, es realmente incomprensible. Hay una cosa buena, sin embargo, en esta, antes de hacer la pausa, te cuento esto que a mí me pareció bueno, es que los servicios públicos de Cataluña, País Vasco, Valencia, Baleares y Galicia no van a poder discriminar a los parados que solo hablan español. Que este gobierno pro-separatista haga esta ley, yo creo que lo deben haber aprobado por error, se les debe haber escapado. En cualquier caso, me parece muy bien que esos servicios de empleo no puedan discriminar a españoles por hablar su propia lengua. Insisto, creo que debe haber sido por error, pero bien hecho está y por eso te lo menciono.